un avivamiento. Estamos necesitando el avivamiento de Dios. Yo tengo esa convicción que todo lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia del Señor, que todo lo que estamos viendo hoy en día en nuestros países, realmente solo la intervención divina de Dios en un avivamiento, ¿verdad? Como los que leemos en la Biblia, pero también en la historia del cristianismo. En los últimos años yo he estado leyendo mucho sobre los avivamientos, y creo, estoy convencido, pastores, pastoras, líderes que están acá conectados en esta plataforma, que necesitamos un avivamiento para poder ver y no seguir en la situación que seguimos, con estos porcentajes de los creyentes. Hay congregaciones donde eh, de 200 no son 60 los que hablan, sino solo 10, ¿sí? Sino solo 10, ¿ya? Y así de esa manera, y en el aspecto de la vida de oración también más crítica. Necesitamos urgentemente una intervención de Dios, un avivamiento. La semana pasada estuve cerca al país de ustedes, creo que todos acá ustedes son de Costa Rica. Estuve allá 5 horas de la ciudad de David, allí en Chiriquí, en medio de todo este protesta que había ya en Panamá por el asunto de un contrato con una minera allí para esos sectores, y que ayer ya la Corte Constitucional declaró, ¿verdad?, inconstitucional ese contrato, y ya, bueno, ya está pasando todo eso. Estuve invitado a un ministerio que también muy pocos pastores, iglesias conocen en el mundo cristiano, y es el trabajo de la policía cristiana. Se llama Cristopol, la red mundial de policías cristianos. Así que me invitaron, estuve hablando de intimidad con Dios, fui con mi esposa. Muchos me decían, ¿verdad?, que la protesta, que no sé qué, que mejor dicho, le meten a uno duda, pero quiero contarles que yo no vi ni una sola protesta durante toda mi estadía con mi esposa, y viajé de Ciudad de Panamá hacia una ciudad que se llama Penonomé, algo así, a 5 horas ahí de la ciudad de David. Tuvimos un campamento de la misión cuadrangular, y este ministerio de los policías cristianos es tremendo, hermano. El trabajo que ellos hacen es una red global, ya está en 16 países establecida este trabajo, y son policías activos y jubilados o no activos. El presidente de Cristopol en Panamá es un teniente efectivo activo de fronteras. Así que fue un tiempo tremendo, y todo el tiempo que yo estuve allí compartiendo con ellos y orando, sentía y les dije públicamente, la Corte va a declarar inconstitucional ese contrato que ya venía y todo eso, y gloria al Señor que así pasó. Así que estuve compartiendo con todos estos hombres y mujeres de Dios de varios países acerca de la vida de intimidad con Dios, y escuchar también de ellos que no es fácil. En varios países, en las instituciones de policía, a los cristianos policías les prohíben que prediquen el evangelio, no pueden hacerlo, les está prohibido en varios países de nuestro continente, y en varios países no aceptan capellanías cristianas, sino ya sabemos cuál es capellanía del catolicismo. Y yo les hablaba a ellos que necesitamos un avivamiento, hermano, un avivamiento como todos ustedes, ¿verdad?, que están aquí. La mayoría de ustedes sé que son de la Asamblea de Dios. Yo que conozco la historia de la Asamblea de Dios, estuve en la casa donde se produjo el avivamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Ya estuve yo en esa casa, y yo soy de raíces wesleyanas, pero de avivamiento, y conozco lo que fue el avivamiento de Wesley, que duró 100 años. El avivamiento de los Wesley duró 100 años, transformaron. Y les puedo mandar, ya que ustedes están en todo esto, mandar un documento que se llama El avivamiento que transformó a toda una nación. Porque Inglaterra fue transformada literalmente, Dios usando a los Wesley. Y es impresionante este documento,
uno comienza a leerlo y quiere terminarlo todo, de la pudrición que era Inglaterra. Era una pudrición Inglaterra, incluyendo a la iglesia tradicional anglicana, era una corrupción terrible, la pobreza, la prostitución, el alcohol, la corrupción política en las escuelas, en las cárceles, y este avivamiento transformó todo eso. El avivamiento de los jueces transformó la educación, transformó las cárceles, y de allí se inició el plan para la abolición de la esclavitud con el avivamiento de los Wesley, ¿sí? Un avivamiento impresionante que sucedió, y yo estoy convencido que lo que necesitamos nosotros, sí, de orar por todo lo que oramos, está bien, es orar más por un avivamiento de Dios, por un despertar, lo que el hermano nos definía aquí del avivamiento. Estoy convencido de esto, por la gracia de Dios, hermano. Yo llevo más o menos unos 27, 28 años enseñando la oración en muchos países, haciendo a miles de pastores acerca de la oración. Por ahí unos 27 años, mi tema es sobre la oración y de intimidad con Dios, y por la gracia del Señor hago parte del Comité Ejecutivo de Intimidad con Dios. He estado ahí en Costa Rica, he estado en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, México, Estados Unidos, enseñando acerca de la vida de la oración, de la intimidad con Dios desde los años 90. Esto fue lo que Dios puso en mí. Dios me hizo un llamado a mí específicamente a la oración. Puso en mi espíritu de oración. Yo recibí el llamado cuando yo no sabía ni siquiera la oración. Y Dios me habló y me dijo, tú tienes espíritu de oración. Y voy a cumplir 30 años de estar enseñando por todas partes acerca del ayuno y la vigilia, de ver despertares y de ver tantas cosas. Y estoy convencido de eso. Así que quiero seguir animándolos a todos ustedes a orar enfáticamente sobre avivamiento. Necesitamos avivamiento, ¿verdad? Avivamiento. Como decía nuestro hermano allí, ¿verdad? La pandemia demostró un gran porcentaje realmente si eran cristianos, y era gente que buscaba a Dios, mas no permanecieron en Dios. No, aunque estaban en las congregaciones locales, ellos no estaban permaneciendo en Dios. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es permanecer en Dios. Son cosas diferentes. Necesariamente quien está buscando a Dios no quiere decir que está permaneciendo en Dios o va a permanecer en Dios, porque mire la estadística, es una estadística fuerte. De 10 niños, 9, wow, se apartan. El 70% de las maras eran de hogares cristianos. Ellos no permanecieron en Dios, no permanecían en Dios. Y esto a nosotros, los ministros, los líderes cristianos, nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué clase de enseñanza y de formación estamos dando a la grey de Dios? Esto es algo para nosotros mismos, pero necesitamos un avivamiento. Y quiero leerles un texto aquí en 2 Corintios 13, 14, que es muy conocido. Se conoce como la bendición apostólica. Yo casi no uso PowerPoint, muy mínimo. Creo que de 200 mensajes que doy, por ahí 2 veces uso PowerPoint. Todavía yo estoy en la tecnología antigua, aunque sé manejar todo eso. También llevo más de 20 años de estar manejando internet, redes, computadores, pero no sé manejo. Tengo todo aquí, digo yo, mi tablet de hojas. A Pilato dijo que lo que he escrito así queda escrito. Sigo con mis hojas, escribiendo los mensajes de allí, acumulándolo, ¿verdad? No he perdido eso y sé manejar todo esto también, de todas estas redes, muchos años ya. Y esta cita se conoce como la bendición apostólica. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Número uno, la gracia. El amor de Dios. Número dos, ahí vemos al Hijo y ahora vemos al Padre. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta cita se repite todos los días en millones de lugares físicos, que es en las misas católicas. En todas las misas católicas de hoy se repite al final de la misa. Esto se conoce como la bendición apostólica. Y el apóstol Pablo recibe aquí una revelación, que eso es lo que quiero hablarle en estos minutos.
de este tema de intimidad con Dios, o sea, cómo el poder transformador de la comunión con Dios. La comunión con Dios me transforma, la comunión con Dios me debe transformar. Y el apóstol Pablo habla acerca que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque vino por medio de el amor vino por medio del Padre, Dios es amor, de tal manera amó Dios, sea el Padre al mundo que envió a su Hijo. Pero el apóstol Pablo dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Entonces dice, hay que tener comunión con él. No quiere decir que no podamos tener comunión con el Señor Jesús y el Padre. Lógicamente sí. Pero hay un énfasis aquí en cada persona y dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y esto es algo que nosotros necesitamos rescatar, necesitamos volver a este principio de la comunión con el Espíritu Santo, al énfasis de la persona del Espíritu Santo, de la cual muy poco se escucha en las congregaciones hoy en día, hablar del Espíritu Santo y de enfatizar, porque el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros, el Padre está en su trono, Jesucristo está a la diestra allí, ¿verdad? Sentado en poder y de ahí está intercediendo, pero quien está con nosotros es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y nosotros no hemos logrado desarrollar una comunión. Mire que dice, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Y para tener comunión los unos a los otros, necesitamos pasar tiempo, necesitamos dialogar, necesitamos aprender, necesitamos quedarnos callados, ¿sí? Y hay un llamado del Señor para todo su pueblo, y es estar en comunión continuamente con el Espíritu Santo, continuamente donde estemos, en el micro, en el bus, en el metro, no sé cómo le dirán por allá a su país, ¿verdad? En el avión, en la casa, donde estemos, en el baño, en la cocina, donde vayamos caminando, si hacemos ejercicio, esa comunión continua del Espíritu Santo, esa comunión verdad, que el Espíritu Santo, cuando nosotros estudiamos las historias de los avivamientos, el énfasis fue en la persona del Espíritu Santo. El énfasis fue cuando estudiamos, ejemplo, el avivamiento que hubo en Chile, el avivamiento que hubo en Bolivia en los años 70, el avivamiento que hubo en Argentina en los años 90, el avivamiento que hubo aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, Colombia, en los años 90, donde 90,000 personas iban a una vigilia, se llenaban todos los lugares, congregaciones en una semana crecieron de 200 a 1,000, a 2,000. El énfasis fue sobre la persona del Espíritu Santo, sobre el mover del Espíritu Santo, sobre la unción del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Magnificando a Jesucristo. Y hay un llamado a nosotros en este tiempo para poder ver ese avivamiento que transforme naciones, porque por todas partes las naciones están podridas, la corrupción es tremenda. Estos hermanos de Cristopol, wow, es impresionante la corrupción en estas entidades policíacas. Es fuerte para ellos, es difícil para ellos, ¿sí? Y de ellos, pero ahí permanecen llevando el evangelio, ahí permanecen en medio de provisiones, en medio de todo eso, pero sobre todo en su vida de comunión con Dios. Ahora, ¿por qué hay este llamado de Dios a su pueblo de estar en comunión con Él? Porque es en su presencia que podemos ser libres de muchas batallas que libramos en nuestra vida interior, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra mente. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos su instrumento y transformado. Pero cuando nosotros queremos avivamiento, primero el avivamiento tiene que transformarnos a nosotros, para nosotros después llevar este avivamiento, porque el avivamiento es para la iglesia primero. El avivamiento primero es la iglesia siendo transformada, una iglesia experimentando ese avivamiento para llevarlo después para recoger una cosecha global, para recoger una cosecha de cientos, de miles, de millares, de miles. Así sucedió, así pasó en la calle Azusa, así sucedió allá con estos hombres que entraron a esa casa a meterse con Dios hasta que descendiera del cielo y descendió. Y después de eso vino la cosecha, ¿verdad? Donde había
culto 24 horas por mucho tiempo en ese lugar. Y miles y miles y miles y miles y millones hoy en día son todavía fruto de ese avivamiento. Necesitamos eso, pero primero el Señor quiere transformar nuestras vidas para a través de nosotros bendecir, ¿sí? A miles, a millares de familias que están necesitadas, como decía nuestro hermano, como están al borde de irse a una eternidad sin Cristo, de irse al infierno, ¿sí? Para ir a millares, a millones y tocar su lengua, ¿verdad? Poner el agua, esa agua que está en nosotros, los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros experimentamos, o que experimentamos más bien, cuando tenemos el hábito de la comunión con el Espíritu Santo, ¿qué experimentamos nosotros? ¿Qué debe pasar en nuestra vida cuando nosotros tenemos el hábito de la comunión con el Espíritu Santo? Y si Dios te ha dado el bautismo del Espíritu Santo, si Dios te ha dado el don de otras lenguas, wow, con mayor razón, debemos tener más comunión con el Espíritu Santo, porque el que habla en lengua habla con Dios de una manera sobrenatural, que a veces miles o millones no entienden. ¿Qué experimentamos cuando tenemos el hábito de la comunión con el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es lo primero que debemos nosotros experimentar? Que nuestra vida es cambiada. Yo no puedo aspirar a tener una vida de avivamiento a Sansón, a los Sansón. No puedo. Hay gente así, en estos ya más de 30 años de estar sirviendo al Señor. Con mi esposa 30 años, yo llevaba como 2 años más allá, fue para 33 años, 34 años de estar sirviendo al Señor. He conocido muchos avivamientos a los Sansón, sí. He conocido hombres y mujeres tremendamente usadas, hombres tremendamente usados. Hombres que, hermano, levantaban la mano y eso era tremendo, la unción fluía, wow, impresionante. Yo los vi, como dice alguien, con estos ojos los vi. Pero si usted me pregunta, varios de ellos o muchos de ellos hoy en día ni están en ese avivamiento ni están en los caminos del Señor. Esos avivamientos a los Sansón no podemos nosotros quererlo. Yo no puedo pedirle a Dios que me avive cuando en mi vida interna, mi carácter, mi personalidad, mis pensamientos, mi voluntad están dominados por alguna cosa. Es peligroso, es peligroso. Mi énfasis cuando yo oro por avivamiento, sea por mi vida, por mi esposa, estoy casado, tengo 4 hijos, son 3 hombres y una chica y una nieta. Mentoreo pastores en mi país, fuera de él. Y cuando yo oro por otros, por avivamiento, yo no oro que ellos sean investidos del poder, de la unción, que se vean milagros. Eso lo hago de último. Mi primer clamor es que estos hombres y mujeres sean transformados. De hecho, en mis hábitos de oración, yo hago listas. Quien me dice que la apoye. Yo dirijo un ministerio que se llama Compañeros de Oración Internacional por muchos años, así se llama. Y yo hago esta lista. Aquí yo tengo una lista interminable de hombres y mujeres por los cuales todos los días, escuchen bien, todos los días oro por ellos. Oro por ellos. Aquí tengo hombres tanto desconocidos como conocidos, que estoy orando por ellos. Que algunos yo los nombro aquí y usted va a decir, wow, ¿cómo ora usted aquí por ellos? Y oro para que sus vidas sean transformadas, sus vidas sean cambiadas, sus vidas sean diferentes. Oro aquí por hombres que son conocidos en todo el continente, ¿sí? Todo el continente son conocidos. Y oro por el carácter de ellos. Oro para que lo que Dios le ha dado a ellos no se pierda como Sansón. Y así continuamente.
Porque lo primero que debe suceder en nosotros, que debemos experimentar, es que nuestra vida es cambiada. Porque hay batallas en nuestro carácter, hay batallas en nuestra personalidad, hay batalla en nuestra mente, hay batalla en nuestra voluntad. Y nosotros necesitamos allí. Y yo tengo un ejemplo que todos ustedes lo conocen en la Biblia. Y les digo, ¿verdad? Que pudiera pasar aquí toda la mañana hablándole a ustedes de ese tema, de cómo la comunión con Dios en la Biblia transformó a hombres y a mujeres así, sin ir a seminarios, sin ir a retiros espirituales, sin ir a encuentros. No estoy en contra de eso, lo hacemos también. Ahora llevamos al cristiano a un retiro espiritual, a un encuentro, a un reencuentro, y dijo alguien, y a la venganza del encuentro, y no cambian. Y es el ejemplo, el relato que está en Génesis capítulo 32. Del verso 22 al 30, usted puede anotarlo porque el tiempo no nos da para leer todo esto y yo tengo acá todo escrito. Este es el hábito que he tenido toda mi vida desde que comencé a predicar. Cuando no existían los computadores, yo escribía a mano los versículos, los escribía. Todos los versículos que iba a usar los escribía. Siempre con mi Biblia aquí a mi lado, pero los versos ahora ya con la computación, ¿verdad? Quedan impresos ahí. Y es la historia de Jacob. Ustedes saben que Jacob significa usurpador, astuto, manipulador, engañador, suplantador, tramposo y todo lo que usted quiera añadirle. Hay que advertir a cualquier hermano que quiera ponerle a un hijo Jacob, ¿verdad? No es bueno ese nombre. Y este hombre era así. Este hombre era, se dice que posiblemente es el hombre más mentiroso de la Biblia. Desde el vientre ya estaba ahí con la trampa. Engañó a su padre. Se aprovechó de su hermano. Fue donde su tío Labán. Y el tío, ¿verdad? Le pagó con la misma moneda. Después de trabajar tantos años, le dio la otra hija. Y el hombre estaba enamorado y trabajó 7 años más y le entregó. Pero después él se la desquitó. Ya usamos ese término aquí en Colombia. Tomó, entre comillas, venganza, ¿verdad? Y un día le dijo al tío, vea tío, yo llevo tantos años trabajando con usted y en tantos años usted me ha cambiado 10 veces el salario. 10 veces le había cambiado el salario. Y nunca me he comido ningún cordero. Pero ahora en adelante vamos a hacer esto. Cada vez que la oveja que está preñada para o dé a luz, las ovejitas que salgan pintadas son mías. Y el tío le dijo, listo, vamos a hacerlo. Yo creo que Labán dijo, este sobrino mío está loco, ¿verdad? Las ovejas siempre van a ser blancas, no van a venir con una mancha, así que va a perder. Lo que no sabía el tío, que Jacob era mentiroso, astuto, era tramposo, engañador y suplantador, que descubrió que habían unos arbustos, unas varas, unas hojas que soltaban un tiñe, una tinta, y llevó esas varas donde las ovejas tomaban el agua del abrevadero y echó las varas ahí y las ovejas preñadas venían y bebían de esa agua y se tomaban esa tinta, así que manchaban la cría y cuando parían salía con mancha, ¿verdad? Y Jacob decía, esta es mía, esta es mía. ¿Y sabe qué dice el texto? Así se enriqueció aquel varón. Era tremendo este hombre. Y un día este hombre tomó la decisión de irse donde su tío a escondida. Ustedes conocen la historia, le estoy narrando todo Génesis 32, verso 22 al 30. Y se fue con su familia, se fue con 4 mujeres, 11 hijos
más los siervos y una cantidad impresionante de ovejas y de ganado, ¿verdad? A punta de trampa, de engaño. Y se fue. El hombre se fue sin decirle nada a su suegro y tío. Tío suegro se fue. Pero en esa ida, él también se entera que su hermano viene al encuentro de él. Y recuerden que su hermano había jurado que lo mataba. Así que Jacob comenzó a sentir temor, miedo, y lo dice el texto. Así que se fue escondida de su tío con todo. En ese tiempo los hijos de ellos le pertenecían al suegro, una cosa así, una cultura, un asunto cultural. Y venía su hermano. Entonces este hombre llega a un lugar y hace que toda su familia, sus 11 hijos, sus 4 mujeres, sus siervos y todo su ganado pasen ese lugar. Y dice el verso 24, y aquí es donde está la clave, mis hermanos, para ser transformado, para ser cambiado. A mí me ha funcionado y me sigue funcionando. Y dice el verso 24, parte del verso 24 en la Reina Valera 60, así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Wow! 11 hijos, 4 mujeres, siervos, cuánta cantidad llevaba de ovejas y de ganado, mucho llevaba. Este hombre era multimillonario. Cuando salió de sus hijos Labán, este hombre era multimillonario. Dios lo enriqueció. Y la palabra dice que así se enriqueció este varón en la palabra cabó. La palabra cabó habla de riqueza interminable. El cabó de Dios, cuando se manifiesta en nosotros, nos hace ser influyente, nos hace ser productivo en lo que trabajamos. ¿Sí? Y dice, así se quedó Jacob solo. Jacob decidió ser cambiado, mis amados. Él ya no quería que lo siguieran llamando tramposo, engañador, mentiroso. ¿O cuándo vas a cambiar? ¿Cuál es la clave? Así se quedó solo Jacob. Así se quedó Jacob solo. Las mayores transformaciones de nuestras vidas en un cristiano es en su tiempo a solas con Dios. Cuando usted y yo tomamos decisión de tener tiempo a solas con Dios todos los días de nuestra vida, quizás haya una sesión, algún asunto que se presente, o usted vaya viajando a esa hora. De lo contrario, nosotros los ministros, los siervos de Dios, desde antes que cante el gallo, tenemos que estar ahí listos. A no ser que pasó toda la noche en vigilia o está en varios días de ayuno. De lo contrario, allí, a mí Dios, desde cuando me dio la palabra, que yo tenía espíritu de oración, mi madrugada, ahí estoy, tocando trompeta. Y se quedó así Jacob solo. Él decidió que su vida tenía que cambiar. ¿Por qué se quedó solo? Hizo atravesar a toda su gente, a toda su riqueza, ese valle, ese río de Jaboc, de Jaboc. Se quedó solo. Él decidió allí, hermano, cambiar. En las solas con Dios, ¿cuántos creyentes dicen ya, ahora que viene diciembre, ya no sé por allá cómo será en sus países, pero acá en Colombia, muchos creyentes dicen ya el próximo año, a partir del 1 de enero del 24, mi vida será diferente, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a hacer intimidad con Dios, ahora sí. Y pasa otra vez otro diciembre. Este hombre decidió que su vida cambiaba. Así se quedó, así se quedó Jacob solo. Así se quedó.
Es el a solas con Dios, donde el Espíritu Santo va a escudriñar mi corazón, va a ministrar mi vida, me va a hablar internamente. Oh, Shawakanta, Ribasai. Va a ministrar mi vida y va a señalar cosas no para condenarme, sino para sacar pequeñas cosas. La Biblia dice, ¿da?, que una mosca daña el perfume del perfumista, una mosca, las moscas muertas. Las pequeñas zorras dañan el viñedo. Saca la escoria, dice, saca la escoria del oro y la plata, y el orfre hará alhaja, dice el texto. Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Son pequeñas cositas que nos dañan, porque un ministro de Dios no puede tener un pecadote que está en pecado, que se le ve. No, son cosas externas, batallas internas. Cosas pequeñas, pero esas son las que más hacen daño. Y en esas solas con Dios, cuando vos comienzas a pedirle y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, escudriña. No el énfasis de que me avive, no el énfasis de que hay un destello de milagros y sanidades y liberaciones, que todo eso lo hace el Señor con un hombre o una mujer que Dios le busca, ¿sí? Y cuando ayunan, sí, como decía Gigi Ávila, el ayuno trae poder de Dios, sí, 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 se manifiesta. Pero no enfatizar eso. Hoy en día no podemos enfatizar tanto en las congregaciones avivamiento. Hermanos, ustedes quieren avivamiento y la mitad de la congregación no diezma, no oran, no leen la palabra, no ganan un alma, no están comprometidos. Y nosotros de una manera, no con maldad ni intencionalmente, ¿da?, pedimos que toda la congregación sea avivada. Esos hermanos van a ser avivados y ¿sabe qué va a pasar? Les va a pasar como Sansón y con muchos otros ungidos, porque no tienen formación. Tenemos que apuntar a la transformación, a la formación, al cambio. Dijo la vicepresidenta de Cristopol en Guatemala, una policía activa ya, dijo, sin proceso no verás el propósito. Si no hay procesos en tu vida, no verás el propósito de Dios cumplido en tu vida. Y necesitamos esos procesos en nosotros y en los creyentes. Estaba yo, hace muchos años pasó esto en mi vida, en unas solas con Dios. Me encanta a mí las solas con Dios, me fascina, hermano. Me fascina de las solas con Dios y desde la madrugada. Mi énfasis es madrugada. Yo doy los seminarios en la madrugada, pueden ser 3, 4 de la mañana en las ciudades que voy. Le digo, pastor, citemos a la gente a las 3, 4 de la mañana para que vea que ellos vienen. Y los lugares se llenan para recibir entrenamientos en ciudades calurosas, en ciudades frías. Los apóstoles Jesús anduvieron en ciudades de un calor de 40 y más grados y también en el frío, en las noches baja cero, en los desiertos, y Jesús se iba a un desierto a orar. Y estaba yo en unas solas con Dios, siervo de Dios, cuando escucho internamente la voz del Espíritu Santo que me dice, tú eres un homicida. Yo, wow, reaccioné y dije esto en mi mente, yo ni una gallina he matado. Así dije. Y saben, una de las cosas que más le puede doler a un pastor o causarle herida es lo que yo le voy a decir a usted. Es cuando llegan personas a la congregación y reciben al Señor Jesús y usted comienza con ellos un proceso de discipulado y estas personas comienzan a ser discipuladas, usted la bautiza, hasta consiguen novia en la congregación y hasta usted le hace la ceremonia del matrimonio y se levanta como un obrero, como un líder.
pero de pronto se le mete el espíritu de Absalón, se le mete el espíritu de Absalón. Es uno de los espíritus que más ataca a las congregaciones. En nuestro continente el espíritu absalónico es terrible. Hay una enseñanza, se la puedo enviar, la tenemos en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que todo 100% es sobre oración, vida, intimidad con Dios y batalla espiritual. No hay ningún otro tema, sino solo oración. Yo enseño es sobre oración. Mi tema favorito número uno es la oración, la vida, intimidad con Dios, ayuno, batalla espiritual, vigilia. Y la enseñanza se llama Los espíritus que atacan a la iglesia. Y uno de ellos es ese espíritu asalónico, muy fuerte. Y esta gente, ¿verdad? Se le mete ese espíritu asalónico y traicionan, se van hablando mal del ministro y eso duele. Y a mí me pasó eso en el ministerio, sí. Y a todo ministro le va a pasar eso. Me pasó eso. Y yo a esas personas, a esos hermanos, comencé a aborrecerlos. Cuando yo salí aquí a mi ciudad, en varias ocasiones vi que ellos venían y yo desviaba mi mirada para no saludarlos, los aborrecía. Y ese día me a solas con Dios, el Espíritu Santo me dijo, tú eres un homicida, y me llevó al texto en la carta de Juan que dice, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Caí como condorito. Espero que lo conozcan, ¿verdad? No solo allá en Chile. Era mi favorito de niño, Condorito, Cone. Y sabe, ese día tremendo, fui quebrantado, lloré, moqué, le pedí perdón a Dios. Pero varios días después, yo iba por una acera aquí de mi barrio, cuando veo que uno de esos hermanos venía por la misma acera y escuché la voz audible del Espíritu Santo que me dijo, ahí viene la prueba. Y yo no incliné mi cabeza ni me aparté para allá, sino que levanté mi cabeza, vi que él sí la hizo así y como 2 metros antes lo llamé por su nombre. Hermano, tal, le dije su nombre, lo saludé y pasé. Ay, Señor, pasé la prueba. Pero después me encontré con otro. Es en el tiempo a solas con Dios que Dios escudriña tu corazón para sacar aquello. Y sabe, Jacob quería cambiar. En el verso 26 dice, entonces el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. Pero mire lo que Jacob le dijo. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Los cristianos cuando escuchamos la palabra bendición es sinónimo de plata, de dinero, de carro, casa, beca, playa, tours. Tenemos la idea de que la palabra bendición solo es asociada a eso, lamentablemente. Ven para que recibas tu bendición. Pero aquí en este texto no se refiere a eso. Jacob era multimillonario. ¿Saben ustedes cuál era el precio hoy en día de lo que Jacob le mandó a su hermano el presente antes de encontrarse con él? Equivale hoy en día a unos 200,000 a 300,000 dólares el presente que él le mandó a su hermano. Este hombre tenía mucho, recuerde, así se enriqueció, la palabra acabó. Era un hombre muy rico, lo mismo. Esa palabra también se le aplica a Abraham. Abraham fue un hombre muy enriquecido. El presente de 100,000, 200,000 dólares que le mandó a su hermano. Jacob no estaba pidiendo cuando le dijo a él, no te soltaré si no me bendice, que lo bendijera para que él fuera más próspero. No, Jacob estaba pidiendo, era una bendición de transformación. Jacob estaba allí, ¿verdad? El ángel, recuerde, le hirió en el muslo
para que lo soltara. Y Jacob estaba cojo en ese momento, pero a él no le interesó eso. Él quería hacer otro diferente. Y le dijo, no te suelto, no te suelto. Solo tú, Señor, puedes cambiarme. Solo tu presencia puede liberarme de esta atadura. ¿Cuál atadura? La atadura del engaño. Y le voy a demostrar que cuál era la bendición que Jacob quería. Ya él era un hombre rico. No te suelto hasta que no me bendigas. Él sabía que era un tramposo. Y en el verso 27 y 28, le voy a leer en la Biblia de las Américas, del capítulo 32. Mire lo que el ángel, y ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién era ese ángel? Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? ¡Wow! ¡Wow! Jacob le dice, no te suelto si no me bendices. ¿Por qué el ángel no le dijo, te voy a prosperar? Tienes 3,000 ovejas, te voy a dar 10,000. Gloria a Dios. Tienes 3,000 ovejas, te voy a hacer 50,000. Gloria, 3 veces, gloria a Dios. Tan pronto Jacob le dice, no te suelto si no me bendice, lo primero que el ángel le pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hoy nos pregunta a nosotros el Señor. A los creyentes uno les pregunta, ¿cómo se llaman? Dicen, yo, hijo de Dios, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Somos embajadores, reyes y sacerdotes. Todo eso es verdad, pero muchos de ellos llenos de mentira, llenos de engaños, llenos de pereza, llenos de conformismo. Son domingueros de domingo a domingo, infieles a Dios en la mayordomía. Y tan pronto el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice él, y él respondió, Jacob. ¡Wow! Él no dijo, ángel, yo soy, imagine, yo soy nieto de Abraham. Usted me entiende lo que quiero decirle. Oiga, ángel, ¿no va a saber usted quién soy yo? Si yo soy de la descendencia de Abraham que escogió Elohim, el eterno, el todopoderoso, el gran yo soy. No, él dijo, ángel, yo me llamo Jacob. O sea, quitémosle y traduzcamos Jacob. Yo me llamo tramposo, yo me llamo engañador, yo me llamo suplantador, yo me llamo perezoso, yo me llamo infiel, yo me llamo conformista espiritual. Hay un programa muy famoso, aquí en Colombia lo están dando inclusive en estos días y nosotros lo vemos. En mi familia lo hemos visto. Se llama Yo Me Llamo y es un programa, un reality donde los participantes imitan a un cantante famoso, buscan el doble. Ahora mismo en Colombia está el programa y una de las sobresalientes es una chilena que es el doble que Shakira llegó a decir, es mi hermana gemela. Eso está global. Digo, ella es mi hermana gemela, canta idéntico, todo eso. Y cuando ellos salen en escena, siempre que se van a presentar, ¿verdad? Lo van eliminando, dice, yo me llamo tal. Y una vez yo hice esto, una congregación, pero para ver, ¿verdad? Y dije, ahora, hermano, pásenme 2 micrófonos. Y yo voy a llamar aquí, voy a escoger y tú vas a pasar para decir cómo te llamas. Toda la congregación se puso en tensión. Todos, yo sentía la tensión. Dios mío, el pastor ahora nos va a llamar para que yo diga cómo me llamo, basado en el nombre de Jacob. Y por varios minutos los hice sufrir.
Y les dije, no, era un chiste, pero Dios quiere que tú le digas cómo te llamas. Él dijo, yo me llamo Jacob. Y tan pronto él dijo, yo me llamo tramposo, engañador, suplantador, mentiroso, aprovechador. El ángel le dijo, ya no será tu nombre Jacob, wow, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y recuerden que el cambio de nombre representa un cambio en el carácter, en la vida de Jacob. El nombre Israel significa propiamente Dios lucha. Serás llamado príncipe de Dios, de tramposo, ahora príncipe de Dios. Jacob vivió su Peniel. Recuerde, él le llamó a ese lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios, cara de Dios. Fue la presencia del Altísimo, fue la comunión con el mismo Señor que lo transformó. ¿Cuánto duró? Una noche. ¡Wow! Una noche. Y Dios lo cambió para siempre. De ahí en adelante, usted estudia la vida de Jacob y no fue el mismo. Israel, de tramposo a príncipe de Dios. Y hoy el Señor nos pregunta a nosotros, incluyendo a mí, yo el primero, ¿cómo me llamo? Quiero avivamiento, pero ¿cuáles son los nombres que hay en mí todavía? Él dijo, Jacob, él no dijo, yo estoy redimido por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Yo he visto a cientos de creyentes, líderes, ministros decir eso. Y sus vidas eran un caos. Conocí y he conocido congregaciones donde habían 1,000, 2,000, 3,000 personas y de una semana a otra quedaron 100, 200, 300 personas. Porque el hombre que estaba al frente, la mujer que estaba al frente, tenían otros nombres ocultos. Y esa es la reflexión para hoy, mis amados hermanos. ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué batallas, qué luchas hay en nosotros? Yo personalmente no quiero un avivamiento así en mi vida, con nombres extraños. Yo quiero que el Señor primero me cambie, me transforme, me siga transformando, me siga cambiando. Barro somos, barro somos. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú nos estás haciendo un llamado a que estemos a solas contigo. Sí, Señor. Ayúdanos a establecer estas solas conmigo. Porque estos tiempos, Señor, en estas redes sociales no reemplazan esas olas contigo, Señor. Esto es un tiempo maravilloso para pasar, para orar juntos, para aprender juntos, sí, Señor, de gran bendición. Pero tú quieres que yo tenga un tiempo a solas contigo. Dígale eso al Señor. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, tú, y lo personalizó, dijo tú, del plural lo llevó al singular, tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es tu aposento? ¿Cuál es tu lugar a solas con Dios? En tu casa, en la congregación. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Tu tiempo con Dios se evidencia en público. Ayúdanos a tener tiempo a solas contigo, Señor. Que el ajetreo, el activismo, los compromisos, no te robemos, Señor, ese tiempo, como decía un ministro en estos días, que no te robemos ese tiempo, porque si te robamos ese tiempo, Señor, necesitamos ser transformados, cambiados. Ayúdanos, como Jacob, a quedarnos de este lado, a solas contigo, horas, noches, días, y tú nos transformes, y tú cambies y sanes cualquier grieta que haya en nuestra armadura. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están en esta búsqueda allí, Señor, en este país de Costa Rica y otros, Padre. Ayúdales, Dios. Ayúdales
a cada día crecer en la comunión contigo, precioso Espíritu Santo. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar allí, para pasar, si alguno de ustedes está interesado, estos manuales no están en la web de todo este proceso de intimidad con Dios. Son 6 manuales en PDF, sobre una escuela de oración. O sea, son más de 200 temas, todos sobre la oración. Yo se los puedo enviar por WhatsApp, ¿verdad? Allí puedo poner mi WhatsApp y usted le lo he mandado y usted tiene esos temas. Así que bendiciones para todos.